En la historia del fútbol sudamericano hay nombres que despiertan respeto, otros que generan miedo. Y después está Juan Román Riquelme, un genio solitario, un artista del balón, un hombre que no corría, hacía que el tiempo corriera para él. Riquelme no jugaba al fútbol, lo interpretaba. Y cuando se puso la camiseta de Boca Juniors, el club cambió para siempre. Año 2000. El fútbol sudamericano todavía vivía bajo la sombra del River de Aymar, del Palmeiras campeón, del Corinthians poderoso. Y entonces apareció Boca. Y en el centro de ese Boca, como un director de orquesta entre la tempestad, estaba Riquelme. Carlos Bianchi había construido un equipo sólido, casi militar, pero necesitaba un cerebro. Alguien que no solo pensara más rápido que los demás, sino que viera el juego desde un plano superior. Riquelme era eso. La Libertadores de 2000 fue su consagración. En cuartos de finales, Boca enfrentó al River Plate en una serie que definiría una era. En la Bombonera, Riquelme jugó uno de los partidos más memorables de su vida. Cada toque suyo tenía intención. Cada pausa, veneno. Cuando marcó el penal del 3-0 en la vuelta, corrió hacia la tribuna, celebró con sus compañeros y con la gente. Todo el mundo estaba orgulloso de lo que estaba logrando. Esa imagen quedó grabada en la historia. En la final, frente al Palmeiras, Riquelme volvió a brillar. Su visión, sus cambios de ritmo, su dominio absoluto del balón hicieron que el gigante brasileño se rindiera ante su talento. Boca levantó la Copa Libertadores 2000, la primera de la era moderna. Pero Román no se detuvo ahí. Meses después, en Tokio, le dio al club una de las noches más grandes de su vida, la Copa Intercontinental contra el Real Madrid. Esa noche, mientras los galácticos Figo, Raúl, Roberto Carlos miraban incrédulos, Riquelme los volvió locos con caños, giros y pases imposibles. 2 goles de Palermo sellaron la victoria, pero todos sabían quién había sido el verdadero dueño del partido. Aquel día, el mundo conoció a Riquelme, y Boca dejó de ser solo un club argentino, se convirtió en un imperio. Un año después, Boca regresó al trono continental. La Libertadores 2001 fue la confirmación de que aquello no había sido casualidad. Riquelme seguía siendo el cerebro, el alma, el motor de todo. Sus pases dividían defensas como bisturís, su control de los tiempos desesperaba a rivales. En la final contra Cruz Azul, fue él quien tomó la responsabilidad. El partido se fue a penales, y cuando Román caminó hacia el punto blanco, la Bombonera contuvo la respiración. Su penal, suave, seguro, elegante, comenzó el camino hacia otra conquista. Boca se consagraba bicampeón de América. Y Riquelme, todavía joven, ya era leyenda. Era el símbolo de una generación, el 10 perfecto, el heredero del potrero que aprendió a reinar en los estadios más duros del continente. Pero el destino, como siempre, tenía planes más grandes para él. El argentino tuvo un paso por Europa. Había pasado por el Barcelona y el Villarreal, había sido ovacionado en España, pero su corazón seguía en la Bombonera. Cuando regresó, Boca no era el mismo. El equipo de Bianchi había desaparecido. Y muchos dudaban de si Riquelme aún tenía la magia. Solo necesitó una Libertadores para responder. La Copa Libertadores 2007 fue su obra maestra. Riquelme jugó como si el tiempo no lo tocara. Cada partido fue una lección de fútbol. En cuartos, contra el Libertad, condujo los hilos del juego con una autoridad casi poética. En semifinales, ante el Cúcuta, marcó un golazo de tiro libre que hizo temblar la Bombonera. Y en la final, frente al Gremio de Brasil, Riquelme jugó como si se tratara de Maradona en sus mejores años. Marcó en la ida, marcó en la vuelta, no hubo uno mejor que él en cancha. Boca ganó 2-0 en Porto Alegre y se coronó campeón de América por 6ª vez. Riquelme, con una sonrisa tímida y los brazos abiertos, volvió a levantar la copa. Había vuelto a casa, y había devuelto a Boca su gloria. Los diarios del mundo titularon: "El genio volvió para reinar". Lo que logró jugando en el equipo de sus amores fue una completa locura. 3 Copas Libertadores, una Intercontinental, 5 títulos de Primera División, una Copa Argentina, una Recopa Sudamericana. Cada trofeo, cada título,
Tenía su firma invisible. Riquelme no era un capitán que gritaba, era un líder que miraba. Su autoridad nacía de la calma, de esa manera única de convertir el caos en arte. Boca ganó muchas cosas en esos años, pero su mayor tesoro fue haber tenido a un jugador que representaba su esencia, la humildad del barrio y la grandeza del mundo. Riquelme era Boca, y Boca era Riquelme. Ahora bien, cuando se retiró, muchos pensaron que era el final perfecto, que su historia ya estaba escrita, que podía disfrutar sus últimos años de vida como el máximo ídolo de la historia del club, el jugador que venció al Real Madrid, el hombre que levantó 3 Libertadores, el símbolo eterno de Boca Juniors. Podía haberse ido como el héroe definitivo, pero Román no sabía quedarse afuera. Su amor por Boca era demasiado grande, y su orgullo también. Y entonces, el mito volvió. Sin embargo, no todos los regresos están destinados a la redención. Algunos regresos, incluso los más bien intencionados, traen consigo la semilla de la destrucción. Así es. Cuando Juan Román Riquelme regresó a Boca como dirigente, el pueblo creyó que el ídolo había vuelto a salvarlos. El 10 eterno, el cerebro del equipo campeón del mundo, ahora sería el cerebro del club. Pero lo que empezó como una epopeya, se transformó en una lenta tragedia. A día de hoy, Boca Juniors no es ese gigante que intimidaba a todo el continente. Ya no hay mística, ya no hay identidad. Hay confusión, desorden y un equipo que juega sin alma. La sensación, después de tantos partidos, es la misma. No hay camino. Lamentablemente, durante los últimos años, Boca se ha acostumbrado a perder, a quedar fuera de copas imposibles, a tropezar con rivales menores, a vivir de recuerdos mientras el presente se derrumba. Lo que antes era una excepción, hoy es rutina. Empates sin ideas, eliminaciones tempranas, técnicos interinos, jugadores que no rinden, el silencio incómodo del hincha que ya no sabe a quién culpar. Y aunque muchos miran al banco o al campo, todos saben la verdad. El problema está arriba. El problema tiene nombre y apellido: Juan Román Riquelme. El genio que en la cancha controlaba cada pase, ahora quiere controlar cada decisión. El fútbol profesional, las inferiores, los fichajes, los técnicos, la comunicación, todo pasa por él. Nada se mueve sin su aprobación. Riquelme, el jugador que odiaba la interferencia, se convirtió en el dirigente que interfiere en todo. El consejo de fútbol del equipo se transformó en un círculo cerrado donde nadie discute, nadie propone, nadie contradice. Y lo peor, nadie acierta. Los fichajes son erráticos, jugadores que llegan rotos, veteranos, sin hambre, solo por ser accesibles, refuerzos que no responden, contratos altísimos, decisiones tomadas desde la emoción más que desde la planificación. Riquelme no escucha a técnicos, no consulta con expertos, no confía en nadie más que en su intuición. Esa misma intuición que en la cancha lo hacía ver lo que otros no veían, fuera del campo se volvió su peor enemigo. Hoy el vestuario de Boca parece un espejo roto, fragmentado, sin líderes, sin dirección. Hay jugadores que hace años no rinden y siguen en el club, otros que fueron borrados sin explicación, promesas que se fueron libres por mala gestión. Fabra, Advíncula, Cavani, Figal, Marcos Rojo, Rolón, Romero, García. Nombres que en otros tiempos serían referentes, pero que hoy simbolizan la falta de renovación, la resistencia al cambio. El equipo está cansado, viejo, desconectado. Boca se ha vuelto un cementerio de contratos largos y esperanzas cortas. Y mientras tanto, en las tribunas, el hincha ese que alguna vez coreó, Riquelme, Riquelme, ahora grita con bronca, con desilusión, con una tristeza que ya no es rabia sino resignación. Prácticamente 2 años sin jugar la Copa Libertadores. El torneo más importante del continente, el que le dio su identidad, hoy se mira por televisión. Primero no se clasificó, luego se llegó de milagro a una fase previa, y se cayó en casa frente a Alianza Lima, en lo que muchos consideran el mayor papelón de la historia moderna del club. El Boca de Riquelme no compite, ni en resultados, ni en juego, ni en planificación. Los técnicos llegan y se van como sombras. Bataglia, Almirón, Herrón,
Martínez. Todos utilizados, todos descartados. Battaglia, otro ídolo del club, fue despedido sin explicación, en una reunión improvisada en una estación de servicio. Un símbolo perfecto de cómo se maneja hoy Boca, sin respeto, sin método, sin rumbo. Incluso antiguos jugadores empezaron a hablar. Carlos McAllister fue tajante. De la historia que yo conozco del club, Riquelme es el peor presidente que tuvo Boca. Compran suplentes y venden mal. Otros ídolos, como Beto Márcico, intentaron tender puentes, pero cada vez hay menos ganas de defender lo indefendible. Boca llevaba 11 partidos sin ganar, la peor racha en 120 años de historia. Una mancha que ni siquiera los peores tiempos conocieron. Cada derrota erosionaba su figura. Cada eliminación apagaba un poco más el recuerdo del ídolo. Ya no se escucha su nombre con devoción. Ahora se escucha con enojo, con decepción, con un suspiro cansado. Al final, el consejo terminó disolviéndose. Aún así, Boca va camino a terminar otro año sin títulos, otro año sin Libertadores, otro año sin rumbo. El mandato de Riquelme termina en 2027, pero muchos creen que el ciclo moral ya terminó. El hombre que alguna vez hizo llorar de felicidad a millones, hoy los hace llorar de frustración. El ídolo que volvió para salvar al club, terminó por destruirlo. Y la pregunta que duele, la que nadie se anima a responder, es si el pueblo Xeneize será capaz de perdonarlo. Porque cuando la memoria del hincha se agota, ni siquiera el héroe más grande puede salvarse. Riquelme ya no es el 10, ya no es el genio, ya no es el salvador. Hoy, para muchos, es simplemente eso, el peor presidente en la historia de Boca Juniors. Pero yo quiero saber lo que opinas. ¿Qué opinas de Riquelme como presidente? ¿Crees que los hinchas están siendo justos con el mayor referente de la historia del club? Comenta. Estaré leyendo lo que escribas. Y así han terminado los 90 minutos de este partido. Suscríbete a este canal si quieres más contenido sobre tu deporte favorito. Hasta la próxima.